Buenas noches, soy Germain Parada del Estado Nueva Esparta, estudiante de Derecho en la modalidad Estudios a Distancia de la Universidad Yacambú. El día de hoy voy a exponer acerca de la redacción, tema perteneciente a la Cátedra de Comunicación Oral y Escrita. Para hablar de la redacción, debemos hablar primero de una serie de condiciones que un texto escrito debe reunir para que se pueda decir que está bien hecho, que está bien construido y por tanto que resulte eficaz. Esas condiciones son 4. En primer lugar, debemos procurar que nuestros textos sean adecuados para que la persona a la que se dirigen y sobre todo para que cumplan el propósito que tenemos, o sea, ya sea de informar, entretener, convencer, etc. En segundo lugar, es muy importante que nuestros textos sean efectivos para que realmente podamos conseguir el propósito con el que lo escribimos. En tercer lugar, debemos procurar la coherencia dentro de ese texto escrito. Es decir, que esa información sea clara, que no incurra en contradicciones y que esté bien organizada. Y en cuarto lugar, debemos procurar que sean correctos, a fin de que estén escritos sin errores de expresión, sin faltas de ortografía y que sobre todo estén bien presentados. Estas condiciones son necesarias para que nosotros podamos comprender en su totalidad el mensaje que queremos manifestar y sobre todo para que se pueda cumplir el propósito de la lectura. Para realizar un buen escrito es muy importante tener en cuenta técnicas de escritura muy básicas. Y estas técnicas de escritura nos van a lograr o nos van a ayudar a lograr o a conseguir que las condiciones que anteriormente mencioné se realicen en cada una de las tareas que conlleve ese proceso de escritura. Primero, debemos pensar a quién y qué se va a escribir y cómo se va a escribir o cómo va a ser el escrito. En segundo lugar, debemos ensayar, es decir, debemos realizar un escrito previo o un borrador, como mejor lo conocemos. En tercer lugar, debemos revisar que lo que se ha escrito esté bien escrito y de esa manera, si no se encuentra bien escrito, podamos corregirlo hasta que le demos la forma que nosotros pretendamos que tenga. En cuarto lugar, debemos pasar a limpio ese escrito, a fin de que tenga una adecuada y correcta apariencia para que ese fin que perseguimos se cumpla a cabalidad. Esas fases del proceso de escritura podemos también definirla de cuatro maneras, entendiendo que el proceso de escritura consta de varios pasos para que podamos conseguir que sea coherente, que sea adecuada, que sea efectiva y correcta dicha escritura. Este proceso es un proceso de elaboración que pasa por las siguientes 4 fases que voy a mencionar a continuación. En primer lugar, el proyecto. Segundo, la redacción. En tercero, la revisión. En cuarto, la edición. Y cada una de estas fases de este proceso requiere de unas técnicas y de unas estrategias determinadas. En primer lugar, debemos hablar del proyecto. Todo proyecto de escritura debemos comenzarlo con una idea esencial, una idea que nosotros podamos formular. Y a partir de esta idea que tengamos en principio, nosotros podemos empezar a pensar en el contenido y en la organización de ese escrito o de ese contenido, cómo lo vamos a desarrollar. Ese conjunto de tareas que previamente hemos realizado constituyen en sí el proyecto mismo. Y no es más que definir la tarea de generar ideas, buscar información, planificar el escrito y reflexionar antes de escribir lo que vamos a plasmar en el texto. Aparte, una vez finalizado el proceso donde definamos nuestro proyecto, viene la redacción. Esta etapa o este proceso de redacción es lo que a nosotros realmente nos atañe y posteriormente vamos a relacionar o vamos a ver qué importancia reviste la redacción en la vida profesional o en el ejercicio del derecho y en la vida de los estudiosos del derecho o de las personas en cualquier ámbito, porque es muy importante de antemano señalar que la redacción en la vida
en el quehacer profesional de cualquier persona, sea cual sea la rama en la que se desempeñe de la vida pública o de la vida social, es muy importante, es un pilar fundamental en la medida que puede definir con claridad y precisión la idea que ese profesional quiere transmitir y a la cual no es ajena el estudiante o el estudioso del derecho. En la fase de redacción nosotros realizamos una primera versión del escrito. Entonces, lo primero que debemos hacer es organizar las ideas en un esquema para reflejar la estructura del texto. Pero tenemos que tener en cuenta que en muchos documentos esta estructura puede ser ya un modelo prefijado. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos una carta de presentación, tenemos que tener en cuenta que esta ya responde a una estructura que fue preestablecida y siempre tiene los mismos elementos, cómo va encabezada, de la manera que se va a desarrollar y hasta la manera en que nos despedimos y de la manera en que vamos a detallar el sobre donde vamos a enviar dicha carta. También esos modelos preestablecidos están en contratos de compra y venta, en los currículos vitae o en reclamo. Esos son algunos ejemplos. Debemos también redactar un borrador en el que desarrollemos las ideas de acuerdo con la estructura determinada o preestablecida, o si nosotros tenemos una estructura por desarrollar. También debemos desarrollar en esta fase de redacción, un guión escrito que debemos elaborar previamente. Se debe prestar atención muy cuidadosamente a las cuestiones de contenido, es decir, a la exactitud de los datos, al progreso coherente de la información, y también debemos prestar atención a lo que tiene que ver con la forma, con la corrección lingüística, con la claridad expositiva y el conjunto que le va a dar forma a ese texto o a ese contenido. La consistencia del texto que redactamos dependerá en buena medida del trabajo que hemos realizado con anterioridad, es decir, los datos que nosotros hemos aportado a ese ensayo, a ese escrito, a ese trabajo, a ese texto, tienen que ser fidedignos y debemos utilizarlo adecuadamente de acuerdo a esas fuentes de información que nosotros previamente hemos seleccionado. Nuestra coherencia o la coherencia que tenga el texto va a venir definida, depende el esmero o el ahínco, el hincapié que nosotros pusimos en realizar el guión que detallamos previamente, en el que las ideas deben estar previamente o convenientemente vinculadas entre sí. La forma lingüística de esos textos son fundamentales, es decir, nuestras ideas llegan al lector a través de ellas. Por eso estas ideas deben ser específicas, claras, detalladas y sobre todo claras, a fin de facilitar la lectura a la persona a quien va dirigida. Y por último, el texto que redactamos o la redacción será solo una primera versión, es decir, un borrador, que habrá en una fase posterior, o que en una fase posterior puede ser revisada y probablemente pueda surgir alguna otra modificación de la persona que tenga por último el proceso o en sus manos el proceso de revisión. Y la revisión consiste básicamente en evaluar que nuestro texto cumpla con los fines que nos hemos propuesto y que esos objetivos han sido alcanzados. En cuanto a la importancia de la redacción en la vida del estudioso del derecho o en la vida del abogado o del profesional de derecho, de los juristas, es de vital importancia, por cuanto el abogado, los jueces, los jurisconsultos, son personas que muchas de las tareas que hacen o que efectúan a diario están plasmadas en papel, es decir, son escritas. Por tanto, estos textos o estos escritos que hacemos los estudiosos del derecho y los profesionales del derecho, los abogados, los jueces, deben estar escritos de una manera clara, coherente, precisa, para que su lectura sea eficaz y coherente, también coherente. Ese principio de coherencia debe estar presente desde el inicio al final de un texto, que existe una vinculación entre las ideas para darle forma a ese texto, y la importancia vital y fundamental es que, siendo la actividad escrita parte fundamental en el ejercicio del derecho, no sería un error fatal que cualquier profesional desconozca o ignore la redacción. ¿Por qué? Porque lo que va a escribir de pronto, en cuanto a contenido, a forma o a estilo, puede estar mal, y si no se realiza el proceso de redacción no podemos darnos cuenta de la falla en que estamos incurriendo para corregirla, subsanar lo que haya que subsanar y lograr
principios de claridad, de coherencia, de eficiencia, de eficacia, y así poder lograr en nuestros textos que nuestros mensajes lleguen con claridad y precisión al lector, evitando así posibles malentendidos, dudas y cualquier situación que no sea negativa en la consecución de ese objetivo. Buenas noches, esta es toda mi exposición, muchísimas gracias.